directora de nuestra agencia ITDC. Quiero públicamente agradecerle, señora directora, por estos espacios, por este apoyo que siempre nos ha brindado y que es posible llegar con nuestro trabajo, con nuestra misionalidad, a una entidad tan importante como la que nos hemos reunido el día de hoy. Quiero saludar muy especialmente al doctor Eber Montero, presidente de FECOLjuegos, agradecerle este espacio que nos brinda el día de hoy. Este trabajo ha sido mancomunado, ha sido un trabajo organizado precisamente por los colaboradores inmediatos de la federación. Agradecerle a la doctora Catherine, que estuvo al frente de esta actividad, que nos ayudó precisamente a que esto fuese realidad el día de hoy, estar con ustedes. Saludar a las personas que están en esta capacitación virtual, a todos los afiliados de FECOLjuegos, igualmente presentarles el día de hoy a nuestra agencia y en especial a la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias. Como bien lo señalaba nuestra directora, llevamos 10 años precisamente en el trabajo de esta importante labor misional, que es la de investigar disciplinariamente a los funcionarios, servidores públicos de 3 entidades que son el objeto de nuestra misionalidad: la DIAN, la UGPP y Coljuegos. La competencia que nosotros tenemos está en el marco de la Constitución Política Colombiana, en el marco de la ley disciplinaria, que es la ley 734 del año 2002. Igualmente, se avecina a partir del 1 de julio una nueva reforma a este código disciplinario. Ya entra en vigencia una nueva ley, que es la ley 1952, aprobada por el Congreso de la República en el año 2019. Nos estamos en este momento también preparando para la entrada en vigencia de esta nueva ley disciplinaria llamada Código General Disciplinario. Entonces, pues estamos precisamente, creo que es muy oportuna esta charla, que nos conozcamos, que ustedes sepan, señores usuarios de FECOLjuegos, que haya una entidad dentro de la estructura administrativa del Estado que se encarga precisamente de controlar y vigilar 3 entidades importantes dentro del recaudo de los dineros de la nación, como es la DIAN, como es Coljuegos y como es UGPP. Y en estas entidades, igualmente, como bien lo señalaba la doctora Diana Richardson, fuimos creados para cerrar estos espacios de fraude y corrupción. Nosotros tenemos una labor sancionatoria, pero como lo hemos venido señalando desde que hemos venido trabajando bajo la dirección de la doctora Richardson, tenemos que llevar también es una labor preventiva. Saber precisamente que los usuarios de estos grupos o de estas entidades cuenten con una entidad, o sepan que ustedes cuentan con una entidad en la cual pueden denunciar esas conductas que están siendo tipificadas como conductas disciplinarias gravísimas, que es precisamente lo que vamos a hablar y de lo que nos van a hablar en la reunión el día de hoy. Vamos a contar en esta reunión, doctor Eber Montero, doctora Diana, vamos a contar con el apoyo de los funcionarios de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias. Va a estar acá la doctora Erika Tatiana Olarte. Ella es funcionaria de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias. La doctora Erika Olarte es abogada, es especialista en Derecho Sancionatorio, tiene un magíster en Ciencia Política y ha desempeñado su labor como servidora pública ya por casi 10 años al servicio del Estado.
También están igualmente para atender las inquietudes y las preguntas de las personas que hoy nos acompañan a esta reunión virtual, a esta capacitación virtual. Está la doctora Diana Marcela Montenegro, está el doctor Pedro Guillermo Roa, está la doctora María Carolina Córdoba, quienes son funcionarios de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la agencia ITRC. Sin más preámbulo, quiero darle el uso de la palabra a la doctora Erika Olarte y reiterarle, doctor Montero, nuestro agradecimiento por este apoyo y por esta oportunidad que nos brinda el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Diana Richardson. Tiene la palabra, doctora Erika. Bueno, muy buenos días a todos. Permítanme, yo verifico cómo me veo en el video. Creo que al intentar poner un fondo me estoy viendo bien chistosa. Más bien dejémoslo así, que nos vemos más naturales, ¿sí o no? Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, un fraternal saludo de parte del equipo de la agencia ITRC, de mis compañeros, quienes ya fueron previamente señalados por el doctor Rutia, con la doctora Diana, que nos acompaña hoy sacando pues un espacio de estas agendas tan apretadas que tenemos últimamente. El doctor Rutia como subdirector de la agencia y encargado de este papel de lo que realizamos aquí en la agencia ITRC. Bueno, primero que todo, estamos acá, como ya se ha señalado, en un proceso de acercamiento. La idea es que conozcamos un poquito más qué hace la agencia, conozcamos estos procesos precisamente para llevar a cabo unas denuncias que puedan llevar a un término y que sea, digamos, de una u otra manera satisfecho para las partes, es decir, para aquellos que se sienten de alguna u otra manera vulnerados en sus derechos y también pues para nosotros que tenemos este papel de entrar a investigar, juzgar y sancionar en el caso que sea necesario. Bueno, las preguntas les voy a agradecer por favor que inicialmente la hagamos vía chat. Una vez terminemos la presentación, si a bien consideran, vamos a dar también unos espacios para que ustedes también participen de viva voz. Si desean abrir sus cámaras, también no hay ningún inconveniente. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la agencia como tal. En efecto, estamos nosotros acá haciendo unos papeles de acercamiento con las entidades que son parte de nuestra institucionalidad y misionalidad. Principalmente porque lo que se busca es no solamente centrarnos en estos aspectos que son correctivos, es decir, que hacemos unas investigaciones, que se hacen pues unos procesos probatorios y unas sanciones en casos que se den, sino también pues acompañar a todos estos usuarios que de una u otra manera también son vigilados por estas tres entidades, es decir, por la UGPP, por la DIAN y por Coljuegos. Entonces vamos a aprovechar este espacio para conocernos, conocer la agencia y pues ver cómo vamos a poder apoyarnos en esta lucha anticorrupción que tenemos todos los días, más como lo explicaba pues acá directamente varios de ustedes. Estamos en un proceso de coyuntura muy único que nos lleva precisamente a que cada pesito que se genera con ese esfuerzo que se contribuye pues sea debidamente utilizado y sea debidamente pues aplicado en estas necesidades sociales que tenemos actualmente. Bueno, primero que todo vamos a conocer el contenido de lo que es la agencia. Aquí tengo pues un equipo de apoyo, cualquier cosita, ahí estaremos pendientes. Entonces vamos a conocer qué es la agencia, nuestro contexto, qué hacemos, cómo existimos, desde cuándo existimos y pues cuáles son nuestros papeles. Después, bueno, cómo ejecutamos precisamente estas funciones, es decir, los dos aspectos que tenemos, tanto la parte preventiva como la parte correctiva. Después pasaremos a hablar de lo que son las faltas, porque una vez aclaremos cuál es el papel que tenemos como agencia y el papel que vamos a apoyar y que podemos también pues entrar a orientar y redireccionar, pues también debemos conocer cuáles son los tipos de faltas que tenemos aquí a nuestro cargo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito de ellas, los contextos desde dónde van. No lo vamos a centrar tanto que es el numeral tal, del artículo tal, sino pues a entender la falta y ver pues también si realmente se ha presentado, quizás en algunos casos pues de los presentes o con otras personas que tengan
conocimiento de ellas, ¿listo? Finalmente, pues vamos a hablar de las sanciones, es decir, aquello a lo que se ve sometido el funcionario que es juzgado por la agencia ITRC, de estas tres entidades en las cuales nosotros ejercemos vigilancia, control. Y finalmente, que siento que es como lo más importante que vamos a resaltar acá, son nuestros procesos de denuncia. Es decir, bueno, vamos a ver cómo es este proceso de denuncia, qué pasa después de una denuncia, cómo voy a hacerla, si puedo hacerla de manera anónima, si es necesario que agregue o no agregue pruebas. Entonces, la idea es compartir este espacio, esta situación. Bueno, la agencia ITRC nació en el año 2011, en efecto, como dijo la doctora Richardson, a través del decreto 4173. Realmente nosotros somos una entidad del orden nacional, de la rama ejecutiva, y estamos adscritos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es decir, este es nuestro ramo. Nosotros estamos en esta línea por el tipo de entidades a las cuales nosotros vigilamos, entonces hacemos parte de acá, tenemos unas funciones muy específicas, pero digamos que la central principal es la que se señala aquí precisamente en la misionalidad. Es decir, nuestra misión es proteger ese patrimonio público que está en todas estas personitas que hacen su deber de aportar, no solamente, bueno, desde las rentas y todas estas cosas, sino que estos dineros sean debidamente recaudados, pero también sean debidamente utilizados. ¿Precisamente para qué? Pues para evitar el fraude y la corrupción o algún tipo de modelos o conductas que puedan ser especializadas o que se hayan creado especializadas por aquellas personas que de pronto buscan atentar contra el patrimonio pues nacional, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos precisamente es para hacer eso, asegurarnos que se dé no solamente una parte de una vigilancia preventiva, sino al descubrir algunos falencias o algunos errores en los procedimientos, pues que se lleven las investigaciones disciplinarias correspondientes, todo esto pues basados en propender por la transparencia y pues la efectividad de lo que hacemos, ¿no? O sea, no es solamente venir a hacer la investigación, sino pues que realmente estas investigaciones sean llevadas en debida forma y pues también comprender hasta dónde pues es este papel, ¿no? De las personas que cumplen con su deber constitucional de denunciar. Bueno, lo primero que nosotros hacemos, como ya se había explicado previamente, pues es la parte preventiva, ¿no? Entonces, como no solamente se busca sancionar, es decir, entrar en contacto con los funcionarios de estas tres entidades, DIANU, GPP y Coljuegos, para entrar a sancionarlos por los errores que posiblemente hayan cometido, sino también pues es entrar a investigarlos previamente, es decir, una especie de auditoría. Así se llama la subdirección que realiza esta etapa, es la subdirección de auditoría y gestión. Ellos internamente tienen una división en la cual se dirigen a estas entidades y revisan los procesos y procedimientos que ellos ejecutan directamente pues con las entidades en las cuales ellos realizan también a su vez su vigilancia. Entonces nosotros acá realizamos pues esa función preventiva buscando no solamente ir a, digamos, a la sanción, sino también que se conozca qué es lo que se hace. Bueno, el proceso que estamos realizando también a la par con ustedes, es decir, esto de que conozcan quiénes somos, pero que realmente sepan que nosotros somos aquí un canal, un instrumento para que también las cosas puedan ser denunciadas, es decir, porque no solamente nosotros nos vamos por lo que resulte del área de auditoría y gestión, sino también vamos con esos aspectos que tenemos en usuarios como ustedes que vengan y denuncien. Entonces, que vengan y nos cuenten cómo se han realizado las cosas. Ya al final, pues vamos a trabajar un poquito más cómo podemos hacer una denuncia lo más exitosa posible, de tal manera que, les insisto, pues tengamos una satisfacción mutua. Entonces, en la parte preventiva tenemos el área de auditoría y gestión, que ellos hacen unas visitas directamente pues a las entidades. Bueno, en este momento por las situaciones de coyuntura, algunas visitas se han realizado de manera virtual, pero lo que se busca, insisto, es preservar que la misionalidad de estas tres entidades realmente se cumpla. ¿Listo? Y todo pues siempre en procura de ¿qué? De evitar el fraude, de evitar la corrupción, de que haya una transparencia y una efectividad en la ejecución de los procesos. Es decir, que se cumpla ese artículo 209 de la Constitución Política, que es el que nos habla de los principios pues de la función pública. ¿Listo? Bueno, una segunda parte es que una vez la parte de auditoría va, vigila, encuentra, ¿sí? Entonces, genera un informe, unos informes que son realmente bien estructuraditos en el sentido de que tienen pues, lo que han encontrado, las pruebas que lo soportan y en la medida de lo posible, perdón, acá, en la medida de lo posible, pues todas estas cosas que nos podamos entrar a de una u otra manera investigar.
¿Listo? Entonces, nosotros nos alimentamos del insumo que nos trae el área auditoría, pero también nos alimentamos de los insumos que nos dan los usuarios, es decir, las quejas que recibimos a través de nuestros canales directos de denuncia. Una vez recibimos estos insumos, ya sea pues de la parte de la auditoría, de los usuarios a través o de algunas revisiones que se hacen por competencia, dependiendo de lo que nosotros realizamos acá, iniciamos unos procesos de investigaciones de carácter disciplinario. ¿Listo? El disciplinario, como el doctor Urrutia lo manifestaba en este momento, o por lo menos hasta el 30 de junio de este mes, vamos a tener la ley 734 del 2002 en vigencia, y una vez pues pasemos al día 1 de julio ya tenemos la ley 1952, que es el nuevo procedimiento. No nos vamos a centrar tanto en cómo cambia o no cambia el procedimiento, pero sí es importante que sepan que las faltas que nosotros hemos venido investigando van a continuar existiendo, es decir, las faltas no han desaparecido, lo único que cambia es la normatividad en cuanto a faltas. Los procedimientos pues ya es una cosita que vamos a manejar nosotros directamente. Entonces, nosotros entramos a investigar, en efecto, los funcionarios que pertenecen a estas tres entidades. Entonces, vamos a empezar a hacer unas aclaraciones. Primero que todo, los funcionarios se refiere a funcionarios de planta de las tres entidades, es decir, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la DIAN, la Unidad de Gestión y Pensiones y Parafiscales, que es la UGPP, y Coljuegos. Con este tipo de funcionarios me refiero que son funcionarios por cualquier tipo de vinculación, pero que estén en la nómina, ¿no? Que estén en la nómina de estas entidades. Diferente es con los funcionarios que están vinculados o aquellos servidores públicos vinculados a través de un contrato de prestación de servicios. Hay que hacer esa aclaración. ¿Por qué? Porque nosotros como agencia no tenemos competencia para las personas que tienen una vinculación bajo la modalidad contractual, ¿cierto? O sea, la que se rige por la ley 80. Entonces, eso tiene esa competencia la Procuraduría General de la Nación. Entonces, nosotros nos llegan esas denuncias porque de una u otra manera logramos determinar o la persona nos cuenta que aquel funcionario que, digamos, está cometiendo algunas posibles irregularidades es contratista. Nosotros no tenemos la competencia para entrar a investigarlo y sancionarlo. Nosotros vamos directamente con estos funcionarios que son de planta, ¿listo? De estas tres entidades. Entonces, aquí pues entra al juego ustedes, es decir, nosotros al vigilar los funcionarios de Coljuegos y ustedes al ser usuarios de los servicios de Coljuegos o de una u otra manera estar en correlación con esta entidad, también de una u otra manera son afectados o pueden ser, digamos, uso de lo que nosotros hacemos como misionalidad. ¿Listo? Bueno, específicamente nosotros como agencia tenemos unas facultades. Hay que hacer también esta aclaración. No todos los actos que cometen los funcionarios de la DIAN, UGPP y Coljuegos, nosotros los investigamos. Nosotros investigamos las faltas específicas que están en la partecita de abajo, es decir, las que están, se consideran como faltas gravísimas y unos numerales que más adelante voy a entrar a explicárselos, uno más que otros, ¿no? Porque pues presumimos que hay algunas cosas que pueden generarse más que otras situaciones. Entonces, cuando sucede algún acto que el usuario, por ejemplo, en el caso de que viniera de parte de ustedes, considera irregular, considera una afectación, denuncia. Si este acto está catalogado dentro de alguno de los numerales de este artículo, de estos artículos de la ley 734, disculpen, entonces entramos e investigamos. Si no, esta denuncia es remitida directamente a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad sobre la cual se denuncia. Es decir, si el funcionario comete algún acto que no hace parte de los numerales que están nosotros bajo nuestra competencia, se manda a la Oficina de Control Interno Disciplinario de Coljuegos, ¿listo? Por eso también es importante hacer esas aclaraciones. Bueno, pero cuando ahorita entremos a mirar cuáles son esas faltas que nosotros entramos a investigar, se van a dar cuenta por qué nosotros las manejamos acá y por qué se requiere una entidad aparte que las revise, ¿listo? Bueno. A la par de esto, nosotros realizamos las investigaciones, pero fuimos, digamos, dotados de una competencia que es la competencia de policía judicial. Es decir, nosotros acá directamente se adelantan unas comisiones, unas investigaciones con un personal técnico y especializado con el que cuenta la agencia para que vayan y recolecten de la mejor manera posible, que casi siempre pues es la más correcta, las pruebas como tal, ¿no? Ahorita nuevamente insisto, pues la pandemia ha frenado o esta situación ha frenado
llamado que se realicen de una manera mucho más expedita la parte probatoria, pero eso no quiere decir que no se vengan haciendo los procesos en la manera correcta bajo los términos legales. Entonces, nosotros estamos aquí precisamente es para llegar a la verdad disciplinaria, es decir, para saber qué fue lo que ocurrió y si realmente eso que ocurrió generó una afectación en lo que nosotros conocemos pues precisamente como es la función pública. ¿Listo? Entonces, una vez viene la auditoría o vienen las denuncias de parte de ustedes, llegan a nosotros, se inician las investigaciones, empezamos el proceso de recaudar pruebas, es decir, de intentar buscar qué fue lo que pasó y una vez encontrado, establecer cuál fue o quiénes fueron los funcionarios que generaron esa situación que no debió haber ocurrido. Una vez nosotros tenemos este material, pues ya pasamos a una parte del procedimiento que conocemos como pliego de cargos, que es cuando ya formalmente acusamos disciplinariamente al funcionario y generamos pues la serie de actuaciones de sanciones en caso de que lleguen a llegar hasta esa instancia. ¿Listo? Entonces, nosotros estamos acá pues para hacer todos estos procesitos y sobre todo especialmente acompañarlos, ¿no? Esa calidad de que tengamos que no solamente hacer la auditoría, sino también ir a la investigación, pues nos conlleva, porque del decreto que nos crea se nos permite acceder a toda la información pública que se requiera dentro de las entidades, ¿listo? Es decir, a nosotros vamos a acceder a la información, vamos a conocer qué fue lo que pasó y podemos entrar de una u otra manera a establecer la realidad, ¿listo? De lo ocurrido. Bueno. Ahora sí, hablemos un poquito más de las faltas. Bueno, entonces ya sabemos todo lo que hace la agencia, ya sabemos cómo lo va haciendo, entremos a entrar un poquito con las faltas. Entonces, nosotros tenemos 5 enfoques para las faltas. Las faltas que están, ¿qué? A cargo de la agencia ITRC y de su competencia. Entonces, aquí ustedes pueden ver reflejado estos 5 enfoques. El primero, pues, que es en el caso de que la actuación de la persona pueda ser considerada como una descripción típica penal. ¿Eso qué significa? Que lo que la persona realizó pudo haber sido un delito. ¿Sí? O puede ser considerado un delito según el Código Penal colombiano. Entonces, los denuncian, nosotros entramos a mirar cómo viene relatado el hecho y entramos a establecer, bueno, esto puede ser una presunción de la comisión de un delito, entonces entramos ¿en qué? En competencia y investigamos. ¿Listo? Esta, pues, es realmente la primera, es el primer enfoque que tiene directamente el código frente a nosotros. Bueno, igualmente tenemos otras que están relacionadas con el ejercicio del servicio o la función pública. Entonces, ¿qué pasa? Que pues en el desarrollo de la normal ejecución de la misionalidad de estas 3 entidades, se puede presentar que de una u otra manera las cosas se puedan dar que generen algún tipo de afectación al servicio. Recuerde que nosotros, insisto, desde la misma Constitución estamos enfocados en un interés general y no en un interés particular. Eso está pues, en el artículo 1 y 2 de la Constitución. Entonces, siempre está ¿qué? El servicio, la función pública, la orientación al ciudadano, la orientación al usuario. Entonces, este tipo de cositas son muy importantes para el Estado porque somos ¿qué? El engranaje, ¿no? Es ese valor público que genera el Estado para la ciudadanía y sus necesidades. Entonces, con mayor razón, hay que entrar a garantizar que el ejercicio de la función y el servicio pues se dé debidamente. Bueno, el tercero es el manejo de la hacienda pública, es decir, directamente pues ya los recursos que tienen las entidades. Este tipo pues digamos de situaciones no son tan extensas acá, pero igual hay que estar pendiente pues no solamente como les decía de que se haga el debido recaudo, sino que este dinero que se recauda sea debidamente ejecutado. ¿Listo? Bueno, tenemos las afectaciones contra la contratación pública, también es algo pues que lamentablemente ha sido uno de los puntos donde ha tenido que desarrollarse mucho más la normatividad aquí en Colombia, en el sentido que a través de la contratación pública donde vemos una ejecución de recursos que son pues públicos, entonces con mayor razón necesitamos una vigilancia. Lo que pasa es que hay un tipo de contratación, recuerde que la contratación tiene diferentes modalidades, que la principal y general pues es la licitación pública, pero al haber otro tipo de modalidades que de una u otra manera se afectan los recursos públicos, pues se entra a nosotros a mirar hasta dónde tenemos o no tenemos la competencia. ¿Listo? Y finalmente, pues cuando se da una afectación al servicio, a la función y al trámite de asuntos oficiales. Bueno, quiero hacer la aclaración de este enfoque 5 frente al enfoque 2. ¿Listo? La relación con el enfoque 2 es cuando en el sentido de que ejecuta la persona una acción indebida y eso afecta
una prestación del servicio. En cambio, en el caso de la 5, que es la afectación al servicio, la función del trámite de asuntos, es cuando su actuación de una u otra manera no solamente afecta al servicio que va, digámoslo así, orientado al ciudadano y al usuario, sino también la ejecución de ese servicio de manera interna. Recuerde que nosotros, como entidades públicas, todas en general, al tener una misionalidad es de dos caras, ¿no? La cara que va y se le ofrece al público, que son los servicios y todas las necesidades que debemos, digamos, solventar frente a ellos, y la cara interna, que es la manera como nosotros tramitamos estas cuestiones. Entonces, esto es lo que se conoce como una transparencia activa y pasiva. Entonces, dependiendo el área donde se desarrolle, pues se pueden generar afectaciones. Por supuesto, lo más grave es si se generan en ambos lados, es decir, tanto en la cara que va al público, es decir, los servicios que puede ofrecer una entidad, como a mi nivel interno en el trámite y los procedimientos que lleven dentro de las entidades. ¿Listo? Entonces, bueno, partimos del hecho de que son 5 enfoques. Entonces, ahora sí, entremos a mirar un poquito más someramente cómo estamos respecto a las faltas. Entonces, una primera falta es una descripción penal, que era la que ustedes encuentran aquí primerita, ¿no? Que es el numeral 1, el artículo 48, que hace referencia, pues, nos lleva a la ley 599, que es el Código Penal colombiano. Entonces, ¿qué significa esto? Como les decía, oiga, la actuación del funcionario puede generar algún tipo de situación que puede ser considerada un delito por el código. ¿Listo? Por el código, por el Código Penal. Entonces, bueno, nosotros entramos y miramos también que esta actuación tenga una característica, y es que se haya hecho a título de dolo. Dolo significa es que se haya hecho con una intencionalidad o también que haya sido de una u otra manera preparado, ¿cierto? Es decir, no solamente que pasó porque pasó, sino porque el funcionario, pues de una u otra manera preparó la actuación, la organizó, hizo una estrategia. Entonces, tenemos que tener estas dos características, que el hecho pueda ser considerado una parte como un delito y a su vez, pues que este haya sido de manera dolosa, es decir, con una intencionalidad de causar o de ejecutar la acción. ¿Listo? En este caso, pues como les decía, hacen parte del enfoque del primerito, que es el que tenemos que ver con las partes de la tipificación penal, es decir, del relato penal. Bueno, la segunda es cuando de una u otra manera se pierden, dañen o se extravíen unos bienes a cargo del Estado. Entonces, aquí de una u otra manera se genera una afectación patrimonial en dos aspectos. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede ser? Por ejemplo, cuando vienen y administran los bienes de los usuarios, o cuando de una u otra manera se le ha confiado al funcionario la función no solamente de administrar, sino por ejemplo de recaudar debidamente, digamos, los bienes, rentas y todas estas cositas que tienen estas entidades en su misionalidad. Entonces, cuando ellos incumplen esta función y precisamente supera esta cuantía de los 500 salarios mínimos, entramos nosotros a estar allí. ¿Listo? Esto pues es el numeral tercero de este artículo 48 y también pues está ligado al enfoque de la parte penal. Entonces, ¿qué hace relación a esto? Vea, si el funcionario tuvo una afectación en su actuación patrimonial que supere los 500 salarios mínimos, entra la agencia ITRC a investigar. Si es inferior, como les decía, pues ya perdemos la competencia y debemos remitir este caso directamente a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad, y son ellos a su vez si determinan si continúan con la competencia o la mandan a la Procuraduría en caso de que llegue a estar afectación, perdón, que esté afectado pues por lo que llamamos con funcionarios o servidores públicos en calidad de contratistas. ¿Listo? Bueno, pasamos a la siguiente. Cuando por una u otra razón las personas omiten el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses. Este punto en especial es bien delicado, porque recuerden que esta cuestión de las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses, inclusive las prohibiciones, tiene mucho que ver con la parte de corrupción, ¿sí? Es decir, se supone que el régimen existe para que yo como funcionario manifieste, ¿sí?, que yo no puedo llevar ese proceso, no puedo llevar esa investigación, no puedo, digamos, hacer una otra cosa, me refiero dentro de su misionalidad, es decir, si voy a hacer recaudo, si voy a hacer investigación, si voy a hacer sanción, dentro de la UGPP, DIAN y Coljuegos, respecto pues a los usuarios porque ha tenido inconvenientes con ellos o porque tengo algún tipo, digamos, de negocio, de interés o otra situación. Entonces, el régimen es muy claro, ¿sí? Pero pues cabe la posibilidad de que algún funcionario se le olvide, ¿sí? En ese momento, entonces, no lo manifiesta,
no lo expresa, entonces el saltarse, es decir, el actuar sabiendo que no debe hacerle o omitir expresar que tiene ese conflicto, esa inhabilidad, esa incompatibilidad, también genera pues una falta gravísima que está en el numeral 17 del artículo 48 y es precisamente con la que hablamos con la ejecución del servicio, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un proceso sancionatorio en estas entidades, sancionatorios administrativos, ¿no? Que es cuando vigilan a un usuario y encuentran que no realizó algo, bueno, aparentemente se le va a prender una sanción, pero resulta que el funcionario no podía hacerlo. Esto implica que ese procedimiento va a tener unas consecuencias jurídicas. Es decir, que es posible que el proceso no se pueda llevar a término porque la persona, debiendo haber denunciado que no podía llevar el proceso, lo hizo. Entonces, les insisto, pues como tiene una afectación completamente global, especialmente en los recursos públicos, en el manejo precisamente de los recursos públicos y en el recaudo que se va a hacer, entonces por eso es considerada una falta gravísima. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Dice, las rentas. Ya, entonces cuando tenemos la situación que se manejan las rentas, es decir, cuando recaudan y no se le da la debida aplicación, entonces eso constituye de una u otra manera esta falta gravísima porque se le da una destinación diferente. Recuerda que nosotros en este país y también en sus entidades, tanto en el sector público como en el privado, nos manejamos es que con un presupuesto, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos un presupuesto antes de que empiece el año, calculamos o hacemos unos cálculos económicos respecto, bueno, cuánto nos va a ingresar, cómo lo vamos a gastar y pues para mantener nuestro equilibrio y que el negocio pues sea realmente rentable, ¿no? Bueno, en el Estado la situación es similar. Se requiere que este recaudo que se dé pues vaya con las destinaciones específicas. Es decir, que si a usted se le está dando este dinero para que usted lo invierta, digamos, de una u otra manera en capacitación, en apoyo logístico, en otras cosas a las entidades en las cuales usted tiene misionalidad, es decir, en las cuales usted va a prestar su servicio, entonces pues allí se requiere que de una u otra manera usted lo cumpla. ¿Sí? Porque si no lo cumple, pues está afectando el proceso y ¿quiénes se ven afectados? La comunidad, la entidad y por supuesto, pues la posible pérdida de recursos públicos. ¿Listo? Bueno, vamos a la siguiente. Cuando se hace un trámite que de una u otra manera, digamos, ha sido afectado por aquella persona que no debió haber inmiscuido, debiendo haberse inmiscuido en el asunto. Me explico. Cuando haciendo uso de la capacidad o de la potestad o esta funcionalidad, este deber funcional que tenemos como servidores públicos y nosotros intervenimos en la tramitación, aprobación o celebración de algún tipo de contrato u otro tipo de cosas y, digamos así, ayudamos en el trámite, eso no es permitido, ¿listo? Porque de una u otra manera, vuelvo a insisto, tenemos unas etapas que tiene la ley 80. ¿Sí? Entonces, no se nos permite a cualquiera de los funcionarios de las entidades entrar a meternos en este tipo de contrataciones. Entonces, también es considerada una falta gravísima, nuevamente, porque eso es actos relacionados con la corrupción, y la corrupción es uno de los aspectos que más pues se ataca por lo menos aquí en el país, ¿no? Intentamos de una u otra manera procurar que haya la menor cantidad de actos que puedan afectar el patrimonio público, porque pues bien que se requiere mucho más en estas situaciones en las que estamos. Bueno, la siguiente es cuando de una u otra manera los funcionarios también deciden influir en otro compañero para que se tome, se haga, se omita algún tipo de trámite frente a alguna persona que de una u otra manera se pueda haber beneficiado. Entiéndase persona, un usuario ciudadano, ¿listo? Entonces, vea, si el funcionario de estas tres entidades interviene en otro para que vaya y sancione al usuario o vaya y se abstenga de sancionarlo o no lo investigue, bueno, pues esto es una conducta que es considerada como una falta gravísima por el numeral 42 de este artículo 48. Entonces, de una u otra manera tampoco se nos permite. ¿Por qué? Nuevamente, porque si voy a ir a decirle al compañero, oiga, sanciónelos, pues, y no hay razón, entonces estamos no solamente solventando la buena fe y el debido proceso, sino nos estamos inmiscuyendo en asuntos que no son de nuestra competencia, y eso es considerado, por lo menos por la ley, bueno, evidentemente por la Constitución y por la ley 734 en este momento, y la que viene, la 1952, pues una falta gravísima. ¿Listo? La siguiente, pues cuando hay unos daños a los bienes estatales, esta pues realmente no, quería yo que no les afecta tanto a ustedes, pero es principalmente en qué, cuando el funcionario afecta a estos equipos y de una u otra manera destruye la información que se requiere para las investigaciones, ¿listo? Entonces, el destruir la información, en este caso, o los equipos de informática, o de una u otra manera afectar precisamente esta cadena de información pública, pues también es considerado y nosotros entramos de una u otra manera a investigarlos. Bueno,
Cuando se favorece, esto se tiende a presentar más que todo, pues es en los espacios de ingreso, de importaciones y exportaciones del país. Entonces, cuando se favorece, pues el ingreso de bienes que no cumpla con los requisitos, entonces de una u otra manera también es considerada una falta gravísima y aquí también entramos a investigar. Y en este cuadrito ya vamos a terminar para entrar a mirar un poquito más las denuncias. Las actividades que generen beneficios o negocios que son incompatibles con el buen nombre de la entidad. Bueno, para eso, ahora no, desde hace unos añitos, desde el año 2017, ya se creó el Código de Integridad del Funcionario Público. Entonces, es un código que nos afecta a todos los funcionarios en el país. Antes, las entidades tenían unos códigos que se llamaban códigos de ética. ¿Sí? Hace unos buenos añitos, inclusive antes de la Constitución, estos códigos de ética y moral inclusive implementaban la manera como las personas en las entidades públicas debían vestir. Bueno, sale la Constitución y ya ahorita nos regimos por unos parámetros de valores, ¿no? Por unos parámetros netamente ontológicos. Entonces tenemos el Código de Integridad que tiene 5 valores específicos, ustedes los pueden consultar y no solamente tiene el valor, sino lo describe. Entonces, cuando el funcionario no cumple con la ejecución de ese valor o por lo menos la descripción que está en este código de integridad, pues puede entrar a aplicársele este. ¿Por qué? Porque va contra el buen nombre de lo que tiene ¿quién? La entidad, es decir, el prestigio, la entidad, todo esto, pero básicamente todo esto es de la norma. O sea, lo que quiero aclararles es que este punto no es solamente el ojo de quien lo ve, es decir, no es que me parece que no deba ser así, no. Hay un código de integridad que da los parámetros e inclusive internamente en las entidades pues hay unos reglamentos internos de trabajo que también de una u otra manera guían este aspecto. ¿Listo? Bueno, nuevamente volvemos al tema de las inhabilidades e incompatibilidades. Es necesario manifestarlo en un contrato público, en una investigación, en una auditoría. Siempre si yo conozco a la persona, si puedo tener un interés, si se puede generar algún tipo de conflicto o sobre todo una incompatibilidad en el ejercicio de la función, es necesario manifestarla. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros no manifestamos la inhabilidad e incompatibilidad, de una u otra manera estamos afectando el debido proceso de este ciudadano. ¿Sí? Entiendas el ciudadano, tanto las personas que son usuarios como inclusive los mismos funcionarios que se van a hacer auditoría, ¿sí? Entonces, es necesario decirles, vean, no, ustedes y yo tenemos una familiaridad, es cuando se habla de esta línea de afinidad, consanguinidad, primera civil, pues aquí que no la voy a centrar tanto porque, digamos, es un aspecto como muy técnico que no va tanto aquí, sino lo importante es que quiero que sepan que las personas que van a hacer estos procesos de vigilancia y control no deben tener algún tipo de conocimiento previo, no deben, digamos, estar contaminados porque si no, pues afectaría este debido proceso que tienen aquellos que son investigados. ¿Listo? Bueno, por supuesto, violar la reserva de la investigación y las demás actuaciones que son necesarias. ¿Por qué? Porque es que cuando a los ciudadanos se les abre un proceso, sancionatorio, no quiere decir que los van a sancionar. O sea, el abrir un proceso o el abrirse una investigación no quiere decir necesariamente que vaya a sanción. Entonces, hay unas etapas que están muy bien establecidas por las normas, es decir, por ejemplo, en el caso de los procesos disciplinarios, el proceso disciplinario tiene reserva legal, es decir, no puede ser conocido por externos y solamente es conocido por las partes, es decir, por aquellos que están siendo indagados e investigados y aquellos que investigan e indagan, ¿sí? No por nadie más. ¿Por qué? Porque pues hay una presunción de inocencia que igual se mantiene hasta el final, pero en las cuestiones disciplinarias es hasta el pliego de cargos, ¿no? Entonces hasta el pliego, ese proceso desde que inicia hasta que llega ahí, no es público. Entonces, si hay una afectación, una violación en ese proceso, necesariamente pues hay que entrar a investigar, ¿listo? Bueno, la siguiente pues es cuando por la ocasión del cargo, es decir, haciendo uso nosotros del cargo que tenemos, digamos que de una u otra manera sacamos provecho o se produce el provecho para un tercero beneficiario. Esto también es considerado una falta gravísima, nuevamente por eso, porque venimos con este régimen de inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses y nos basamos en unos aspectos de igualdad. Entonces, no porque yo tenga el conocido, porque sea mi amigo, porque sea mi pariente, entonces vamos a entrar a afectar el proceso. Entonces, por eso aquí hay esta razón donde dice, no, usted no puede aprovechar su cargo para un provecho personal o para un provecho social o para un provecho económico. Entonces, de una u otra manera hay que manifestarlo. Esto está en el numeral 50. Bueno, finalmente, pues ya de las tres últimas, que es suministrar los datos inexactos a una documentación que no corresponda. Esto también es un delito, no solamente porque pues hay una falsedad en documento público, sino también la destrucción de los documentos públicos se considera también un delito desde la ley de transparencia. Entonces, es necesario conservar la información porque recuerde que la información sigue
sigue siendo pública. Nosotros seguimos teniendo una información que es netamente pública, entonces hay que conservarla porque esta es la verdad, o sea, es con lo que nos vamos a ir, si toca ir a tribunales o con lo que vamos a ir a sancionar, entonces se requiere que la información sea conservada y los datos sean exactos, es decir, reales y verídicos. ¿Listo? Finalmente, pues hay una cosita muy chiquitica y es que cuando ya culmina el proceso y llegamos a la sanción, un aspecto pues importante es que, pues registrarla, porque no es solamente llevar el proceso y sancionar al funcionario, sino tiene que hacerse efectiva esta sanción, ¿no? Entonces, cuando el funcionario que debía registrar la sanción o aplicarla no lo hace, eso también es considerado una falta gravísima, porque ya el Estado ha hecho todo su proceso de investigación, pero al momento en que entra a ejecutar la sanción, pues no le es posible porque pues lo desconoce. Entonces, ¿por qué? Porque un funcionario no la registró, porque un funcionario no lo hizo. Entonces, bueno, esta falta todavía es considerada gravísima, entonces es importante, ¿por qué? Por la aplicación de la sanción. Y finalmente, cuando por el ejercicio de la función, pues se le dan unas potestades diferentes. Es decir, cuando yo hago algo que no debía estar haciendo, lo que se conoce como una extralimitación de funciones. Entonces, todas estas faltitas que les estoy colocando acá es la competencia que nosotros como agencia ITRC tenemos. ¿Listo? Bueno, están aquí especificadas, igual de una u otra manera ustedes también van a compartir esta presentación para que las puedan mirar. Pero listo, ustedes no saben si lo que ocurrió está dentro de estas faltas, entonces, bueno, entremos a mirar, bueno, pero espérenme, antes de que se me pase, hablemos de cómo va a ser la comparación entre lo que está la 734 versus la 1952. Entonces, este cuadrito, pues no me voy a centrar a mirarlo mucho, pero entonces, ¿en qué sentido? Sepan que las faltas que tiene la agencia van a seguir siendo de competencia de la agencia y van a seguir siendo actualizadas e investigadas por la agencia. Entonces, aquí está el cuadrito como comparativo, ¿sí? Y esta era la que no quería que se me pasara, las sanciones, ya para entrar a explicarles qué hacemos para establecer la denuncia. Bueno, cuando nosotros encontramos que un servidor público en efecto cometió un hecho que atente contra la norma, es decir, que hace parte de las faltas que les he señalado, se prueba, insisto, que lo cometió, se prueba que lo hizo con dolo, ya sea a título personal o a título grupal, por así decirlo, si hay algún tipo de organización, pues hay estratégica para delinquir, entonces viene la sanción, ¿no? Entonces, ¿la sanción en qué consiste? Una primera sanción es la destitución e inhabilidad, porque todas estas faltas son gravísimas, ¿no? Entonces va la sanción más grave, la sanción más grave actual que tenemos, ¿no? Entonces tenemos la destitución, es decir, automáticamente se retira del cargo, pues una vez está notificado y está en firme la sanción, ¿no? Hay que estar en firme la sanción, o sea, no es que la sanciono y la persona pues coloca recursos, entonces hay que resolver el recurso para poder netamente pues sacarlo del servicio público. ¿Listo? Entonces, la primera sanción es la destitución y a su vez hay una inhabilidad general. Es decir, no solamente lo saco del servicio, sino no le permito que por un tiempo específico usted vuelva a ser funcionario público. Recuerden que en la función pública se considera el ejercicio de la función como un privilegio. ¿Sí? Es decir, nosotros estamos al servicio del Estado y eso es un privilegio constitucional. Entonces, le quito la posibilidad de seguir trabajando y adicional que usted ejerza la función precisamente por ese acto que cometió. ¿Listo? Esa es dentro de todo la sanción más grave. En este momento, los años más grandes pues son 20, de 10 a 20 años esta inhabilidad general. Bueno, también hay una posibilidad que en el transcurso de la investigación se descubra que en efecto la persona cometió un hecho, pero el hecho no es tan grave. Entonces se genera ¿qué? Una suspensión en el ejercicio del cargo, también se da por un tiempo específico y viene también con una inhabilidad especial. Es decir, yo usted lo suspendo, pero igual durante ese tiempo de la suspensión usted no va a tener retribución económica y tampoco puede ir a ejercer un cargo público, ni siquiera como contratista, es decir, por vinculación por contrato de prestación de servicio. Usted igualmente ha sido sancionado y es alejado del privilegio de servir para el Estado, ¿no? Entonces, es lo que vamos directamente pues con el ejercicio de la suspensión del cargo. ¿Eso que implica? Que una vez terminada la suspensión, la persona retorna, digamos, al ejercicio del cargo siempre y cuando las condiciones de vinculación lo permitan. Me explico. Si la persona por una u otra razón, por ejemplo, tenía un cargo de libre nombramiento y ha sido suspendido del cargo y sale, pues como su nombre lo dice, su libre nombramiento y remoción cuando regrese depende es de que quien ejerce esa potestad nominadora, es decir, de nombrarlo, todavía lo permita, porque pues no hay una vinculación directa, ¿listo? Entonces, dependiendo del tipo de vinculación que tenga, si son en calidad provisional, en calidad de carrera, en calidad de libre nombramiento o en una comisión, toca mirar si realmente se permite. Pero por lo menos la suspensión, ¿qué es lo que hace? Lo aleja del ejercicio de la función y le coloca pues esta inhabilidad para el ejercicio de la función, ¿listo? Bueno, ya hay una situación que es cuando, vuelvo a insisto, se presenta el hecho,
pero no es tan grave, pero sí genera una afectación en la debida prestación del servicio. Entonces, en este caso, se conoce pues lo que aquí se está señalando, la ignorancia supina, es decir, algo que usted sabía que podía pasar y no lo previó, ¿listo? Entonces, aquí, ¿qué es que lo se maneja? Bueno, realmente lo que expresamos es que todo esto es el soporte por la cual nosotros vamos y sancionamos a las personas, ¿listo? Entonces, ya sabiendo las sanciones, están en el artículo 44 y siguientes, ahorita con la ley 952, pues van a haber algunos cambios, pero igual las sanciones se hicieron un poquito más diversas, pero igual se siguen sancionando de manera, digamos, alta. Es decir, lo que pasa es que cuando usted coge un servidor público y lo sanciona por de 10 a 20 años, inclusive con solamente que le dé 10 años, usted técnicamente ya lo está alejando del servicio público, ¿sí? Entonces, es un castigo lo suficientemente grande por haber ejercido un acto que no debe haber cometido, entonces usted lo saca del servicio y la persona sí o sí ya no puede volver al Estado por el término de estos 10 años como mínimo, en el caso de que sea la sanción más alta, ¿no? Entonces, de una u otra manera, pues está haciendo una afectación a la persona, pero ¿en qué sentido? Una afectación que la persona de una u otra manera generó, ¿no? No es que, pobrecito, porque lo sancionaron, sino, hombre, generó una actuación y la actuación debe ser corregida. Bueno, aquí, dentro de todo, bueno, lo que les explicaba aquí, lo que implica la destitución en la dignidad en general, principalmente, pues es que no va a recibir la retribución mensual, es decir, lo que se conoce como el salario, tampoco pues la parte de las prestaciones, tampoco la parte de la seguridad social, es decir, deja de ser un empleado público y ya pues tiene que él entrar a solventar sus gastos porque eso hace parte, ¿qué? Pues directamente de la sanción que se le está dando, ¿listo? Igualmente, pues el ejercicio de la función pública, como les decía, de 10 a 20 años, eso es lo que se conoce como una muerte en la función pública. ¿Por qué? Porque pues difícilmente después de 10, 20 años usted puede entrar a retornar si lleva 10, 20 años alejados pues de lo que el proceso que es de la función, el ejercicio de todo esto, lo público que constantemente está cambiando. ¿Listo? Bueno, ahora sí, hablemos del tema de la denuncia ciudadana. Entonces, listo. Ya sé qué hace la agencia, ya sé cuáles son las faltas que ellos investigan, bueno, ya conocí cuáles son una posibilidad de sanciones, pero bueno, yo no sé si la conducta que yo vi, que conozco, que se hace parte de lo que ellos investigan. Entonces, vamos al proceso de la denuncia. Entonces, ahorita les explico propiamente cómo la vamos a instaurar, pero una denuncia, para que de una u otra manera pueda ser lo más exitosa posible, debe ser clara. Es decir, puede que usted no desee hacer uso de su nombre, es decir, no quiera manifestar quién es usted o la persona jurídica a la cual usted representa, sino es contar, ¿sí? Pero contar en la medida de lo posible lo más detallada la situación. Y sobre todo, si usted la ha vivido. Es decir, no es lo mismo contar que el compañero le contó, el socio le contó o que usted lo vivió. ¿Listo? Por supuesto, entre más detalles tengan, pues llevamos digamos, facilitan el proceso, pero eso no quiere decir que ustedes tienen que tener todos los detalles, es decir, el nombre del funcionario, la cédula, el cargo, no. Es con el hecho de que ustedes conozcan la situación, conozcan el área o la oficina que les está afectando, o que los hace sentir afectados, ustedes hacen el relato. Lo que pasa es que cuando llegan a nosotros unas denuncias que digamos que no son muy claras, por ejemplo, es que el compañero me contó que el funcionario de la DIAN le está pidiendo plata. No, es muy difícil entrar, digamos, a llevar a una sanción esto. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿en qué área se la pidieron? ¿Fue producto de un proceso? ¿En qué, a razón de qué se la piden? ¿Le están prometiendo algo? Entonces, hay que entrar a determinar muchas cosas y sobre todo de las cosas que es más importante es saber, pues, por lo menos el área que lo hizo, ¿sí? Y les insisto, nosotros no les estamos pidiendo que sepan el nombre del funcionario, pero sí es importante saber que, bueno, que fue la subdirección de tal cosa o que fue la coordinación de tal cosa. ¿Por qué? ¿Qué? Porque nosotros entramos a mirar los procesos y procedimientos y de una u otra manera tenemos que establecer, bueno, evidentemente, pues la solicitud de dinero es algo completamente ilegal, pero pues hay otra serie de cuestiones que están en el procedimiento, sobre todo en los sancionatorios administrativos, que hay que entrar a determinar de que la persona haya o no haya sido de verdad coaccionada pues en su voluntad. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la denuncia en unos canales que ya se los voy a entrar a explicar. En la medida de lo posible, esas denuncias deben estar acompañadas de pruebas. No quiere decir que si no las tienen no se lleve la denuncia, por supuesto. Lo que pasa es que si viene un relato a nosotros y el relato no viene acompañado de unas pruebas,
nosotros debemos entrar a buscarlas, total, hay que ir a buscarlas, pero se nos dificulta mucho más encontrarlas si no tenemos un detalle un poco más alto de las situaciones que se presentaron. Entonces, por ejemplo, si usted fue sujeto de pronto de algún tipo de coacción y se hizo a través de una llamada, de un mensaje WhatsApp, de un número que usted desconoce, bueno, pues el mensaje del pantallazo, igual, o sea, ese tipo de cosas hay maneras de entrar a soportarlas probatoriamente, ¿listo? Entonces, vuelvo y les insisto, que la denuncia sea clara, que se cuente lo que pasó, que en la medida de lo posible nos den la mayor cantidad de detalles para que nosotros podamos entrar también a analizar, porque es que, ¿qué es lo que pasa? Cuando son, por ejemplo, denuncias ciudadanas, que son en el caso, por ejemplo, ustedes los que me están aquí escuchando, pues ustedes no tienen que conocer la estructura interna de las entidades, ni más faltaba que usted me fuera a decir acá, no, pues es que fue la coordinación de riesgos de la subdirección de recaudo de la seccional Medellín. No, o sea, pero ¿qué sí necesitamos? Oiga, es que yo tengo un proceso, a mí me están llevando un proceso sancionatorio porque aparentemente yo no recaudé unas cosas o no pagué, entonces listo, no conozco, bueno, pero entonces nosotros, como el ciudadano me está diciendo que fue en un área que le está haciendo un cobro, entonces él no me está diciendo cómo se llama el área, pero yo sí voy y la busco. Pero yo ya sé que es un área que le hizo cobro, sin que el ciudadano me esté diciendo cómo se llama el área. ¿Sí me voy a entender? Por eso es que es importante que la denuncia sea lo más clara y detallada posible, para que nosotros también tengamos una mayor efectividad respecto a la ejecución de estas investigaciones y, por supuesto, pues que se corrijan todos estos factores de sanciones, de acciones, perdón, de corrupción que tenemos pues en las entidades públicas, que de una u otra manera pues se han venido atacando y se han venido solventando. Bueno, entonces, aspectos importantes, el relato, ¿sí? Que sea claro, preciso, conciso, cualquier dato identificador que nos pueda llevar a decir, inclusive yo no soy muy amiga de las descripciones físicas, pero a veces las descripciones físicas también han llevado por lo menos a singularizar, ¿no? A llevar al funcionario que estableció la acción, además porque pues hay algunas actuaciones que no necesariamente generan, digamos, una prueba para el ciudadano que está denunciando, pero nosotros sí necesitamos entrar por lo menos a establecer, ¿no? En qué área se cometió, qué funcionario lo hizo, si realmente pues esta conducta es causal de una falta disciplinaria, ver también si nosotros tenemos la competencia para hacerlo. Entonces, todos estos análisis lo hacemos nosotros, pero tengan presente que tenemos que nosotros analizar varias cositas, porque a la par, cuando se denuncia, hay un proceso que se conoce como presunción de inocencia y un concepto constitucional que es el debido proceso, ¿cierto? Entonces, la persona me denuncia y nosotros como agencia tenemos que entrar a revisar que se cumplan todas y cada uno de los aspectos que vamos a entrar a mirar. ¿Listo? Entonces, para eso, la claridad en las denuncias pues nos ayuda muchísimo y sobre todo podemos llevar a mejor aspecto, pues, digamos, estas investigaciones. Tenemos en este momento 4 canales de denuncia. Ya voy a entrar a explicarles el primero de manera mucho más detallada, que es nuestra página web. ¿Listo? Entonces, www.itrc.gov.co, que es la página oficial de nosotros. Ahí vamos a encontrar un botón de denuncia. Ya vamos para allá y se lo voy a explicar debidamente. También contamos con unas líneas de teléfono fijas, es decir, ustedes pueden llamar, la persona que le contesta pues está capacitada. Señora. Bueno, perdón, está capacitada para recibirle la denuncia, se diligencia pues unos formaticos. Lo que pasa es que necesariamente pues ahí hay que dar unos datos adicionales. Ustedes están en libertad de darlos o no darlos, no tiene nada que ver, ¿listo? Tenemos también nuestro correo que es contáctenos @itrc.gov.co, un canal también privado de denuncia, es decir, es un correo que solo maneja una persona, una sola persona es la que conoce, digamos, esto, y ahí sí lo redirecciona al área nosotros, que estamos, como ya se dieron cuenta, cobijados por la reserva legal. Y pues en la presencialidad, como decía la doctora Richardson, pues ya tenemos una nueva sede, que es en la calle 26, 6976, donde también, bueno, Torre 1, piso 8, donde también se pueden acercar a hacer las denuncias como tal. Bueno, igual nosotros contamos con unas redes sociales para el manejo también de la información, no solamente, digamos, de la información de lo que genera la agencia, sino también de lo que pueden ustedes entrar a denunciar. Lo que pasa es que, como se conoce, pues una red social es eso, social. Entonces, acá, el hecho de que usted haga la denuncia, igual también se tramita, pero pues aquí no, digamos, es un poco más difícil controlar la parte de la confidencialidad, ¿listo? Bueno, pero entremos a mirar directamente cómo es el proceso de denuncia. Permítanme que acá me había pedido unos arreglos.
Bueno, entonces, en este momento estoy proyectando la página de la agencia, ¿sí se ve? Sí se ve bien. Perfecto. Entonces, cuando ustedes ingresen al link ITRC, al link, perdón, no, a www.itrc.gov.co, les va a aparecer esta página, que es la página oficial de nosotros. Aquí van a poder enterarse no solamente de los aspectos en cuanto a lo que hace la agencia, es decir, su misionalidad, que pues aquí ya la conocemos de una manera un poco más práctica, que creemos nosotros, sino también, pues, digamos, de los procesos de sanciones que se generan, y bueno, todos los aspectos que tenemos. Pero, ¿qué me interesa? El botoncito de denuncia, que ustedes están viendo aquí en la parte superior derecha. Entonces, cuando ustedes le dan clic ahí, él le va a contar lo que ya hemos hablado acá, nosotros donde tenemos competencia, entonces en estas 3 entidades, funcionarios de la DIAN, UGPP y Coljuegos. Nuevamente insisto, ustedes no tienen que saber el tipo de vinculación del funcionario. Ustedes igual instalan la denuncia y nosotros establecemos si tenemos o no tenemos la competencia. Eso es un aspecto que entramos a establecer nosotros, no ustedes como ciudadanos. Aquí le damos clic para denunciar y él de una u otra manera me va a abrir a las 3 entidades. ¿Por qué? Porque aquí es donde empezamos a canalizar cómo va la denuncia, si es de la DIAN, si es de Coljuegos o si es de la... 667799. Hoy no, todos me van a salir hoy. Sí, señora. Ah, bueno, entonces, en este caso, como estamos hablando de la afectación con Coljuegos, entramos aquí a Coljuegos. Entonces, acá, de una u otra manera, me salen las conductas que nosotros vamos a investigar. Nuevamente les insisto, ustedes no tienen que establecer si mi conducta es o no es, será que es penal, será que es con la contratación, no. Si ustedes por alguna u otra razón, ustedes encuentran, ¿sí? O colocan, digamos, no sé, por ejemplo, era un delito, pero lo terminé metiendo aquí en el tráfico de influencias, no importa. Nosotros internamente la recibimos, la tramitamos, nos damos cuenta que no va por el área que lo es, no importa, igual se investiga. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de los delitos, le damos aquí, vamos a darle continuar, ¿listo? Aquí donde está continuar. Y acá es donde ya me genera, ay, espérame que no, así, me genera directamente las opciones de los delitos que nosotros como tal verificamos. Vuelvo y les insisto. Puede que ustedes no tengan el conocimiento de qué tipo de delito es, pero entonces vamos a entrar a mirar. Entonces miremos, por ejemplo, otros. Por ejemplo, o es, no, un peculado no, de pronto un cohecho, por acá. Entonces, nuevamente continuar. Acá es este aspecto importante. Es decir, ustedes aquí es donde deciden si van a presentarlo de manera anónima o si van a identificar. ¿Listo? ¿Cuáles son las ventajas de identificarse? Que ustedes adquieren unos derechos como quejosos. Es decir, quejoso significa que es la persona que pronuncia o radica una queja para que sea investigada disciplinariamente. Eso adquiere unos derechos. Uno de los derechos es que la persona va a tener conocimiento del resultado del proceso. Pero ojo, hay que hacer la aclaración. El hecho de que la persona coloque la denuncia no quiere decir que tiene acceso al expediente. Al expediente solo podrá tener acceso cuando el expediente ya sea público, es decir, posterior cuando se emita el pliego de cargos. Pero si el expediente no llega hasta allá, el quejoso se le comunica precisamente que se le cierra porque él tiene un derecho a colocar un recurso. Pero sí quiero ser muy clara en ese sentido, o sea, el hecho de que la persona coloque la denuncia, en ese caso pues la queja, aquí se llama queja, no quiere decir que va a tener acceso al expediente, ¿listo? Pero sí es importante que denunciemos porque si no los actos se van a seguir presentando. Una vez ustedes escojan la modalidad bajo la cual van a denunciar, vamos a suponer que lo vamos a hacer a título de persona natural, es donde ya viene el formulario. ¿Sí? Entonces acá, bueno, primero les van a pedir unos datos personales que acepten y en el siguiente es que me tocaría diligenciarlo para pasar al siguiente, pues a ver si me deja pasar así nomás. No creo que aquí sí me toca, no, me está pidiendo, espérame tantito, yo hago una simulación acá porque es que necesito que miremos un aspecto del formulario. Espérame tantito, escojamos Cauca, estoy escogiendo cualquiera para que me permita pasar. Entonces, arroba, y asunto, Bueno, cuando yo ya colocaba mis datos y le doy insertar registro, ahora sí, este formulario, como se dan cuenta, le va a permitir a ustedes no solamente guiarlos, sino que ustedes van a contar con un espacio para que escriban lo que a bien consideren escribir. ¿Listo?
Se nos ha hecho desde la agencia, o consideramos, se nos ha hecho, no, consideramos desde la agencia que el formulario es bastante accesible a los ciudadanos, es decir, les permite de una u otra manera, sin que ellos conozcan todas las tecnicidades que nosotros tenemos, pero sí que de una u otra manera puedan hacer una denuncia lo más orientada posible para que nosotros podamos entrar a verificar. Entonces, ¿qué es lo que le pretendemos dejar a ustedes ya para cerrar con esta situación? Que nosotros estamos aquí para apoyar precisamente esta lucha contra la corrupción. Nosotros estamos aquí y existimos para no solamente hacer la parte preventiva, es decir, auditar a estas entidades, DIAN, UGPP y Coljuegos, sino también para entrar a investigar a estos funcionarios que de una u otra manera han optado por unos caminos no legales. Pero para eso, pues contamos también con la ciudadanía, es decir, tenemos nuestra función de ir a hacer las auditorías, pero también contamos con la ciudadanía para que ellos a su vez nos hagan saber pues sus inquietudes. ¿Listo? Entonces, la idea es que nos radiquen las denuncias. De una u otra manera, si nosotros no somos competentes, sí o sí tenemos que comunicárselo, es decir, si vemos que lo que está relatando el usuario no hace parte de nuestra competencia, al usuario se le dice, mira, no es de nosotros por tales razones, o sea, le damos las razones jurídicas y lo remitimos a la Oficina de Control Interno Disciplinario de estas entidades para que ellos a su vez continúen con la investigación. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, espero que haber sido de una u otra manera lo más práctica y clara posible.